Paso virtual para el examen de segundo periodo de química. El temario ya lo conocen para este examen. Son 4 grandes rubros: las fuerzas intermoleculares y sus subtemas, el aire, reacciones con oxígeno e hidrocarburos. Este examen consta de 60 puntos. Va a ser escrito en papel, o sea, está impreso. Y ustedes tienen que llevar su calculadora si eso les parece necesario, o sea, como para hacer las restas simples que tenemos de fuerzas intermoleculares. Fuera de eso no necesitan la calculadora para otra cosa, pero yo sé que a veces funge como una, un objeto que les da confianza o seguridad en lo que saben, ¿no? Entonces, bueno, pueden llevar calculadora, lápiz con goma y pluma de tinta negra o azul. Y yo les voy a dar el día del examen una impresión de lo siguiente. La tabla periódica con nombres y la escalerita marcada, ahora sí no se me pasa, de dónde está la división entre metales y no metales. Una tabla periódica con los valores de electronegatividad de la escala de Pauling. La tabla de nomenclatura Stokky tradicional. Y una tabla con números de oxidación de iones comunes. Entonces, con este material que yo les voy a entregar, es suficiente para contestar el examen. Comencemos con la revisión del primer tema, que es el de fuerzas intermoleculares, y ahorita en particular nos enfocaremos en el apartado del tipo de enlace a través del cálculo de diferencia electronegatividad. Esta tabla es la que van a tener ustedes disponible en el examen. Lo que está abajo a la izquierda, esa tabla rosa, es justamente el criterio que utilizamos para determinar qué tipo de enlace es a partir de la diferencia de electronegatividades. Entonces, sabemos que si la diferencia de electronegatividades es cero, o sea, si es el mismo elemento consigo mismo o dos elementos que tengan el mismo valor de electronegatividad, estamos en presencia de un covalente puro. Esto es lo que está marcado acá abajo. Si estamos entre 0 y 0.8 incluido, o sea, hasta 0.8, pero el 0 no incluido, o sea, 0.1 a 0.8, es un covalente no polar. Si estamos arriba de 0.8, como 0.9 y así, es covalente polar. Y si estamos hasta 1.6. Y si estamos arriba del 1.6, no sé, por ejemplo 1.7 y así, entonces estamos en presencia de un enlace iónico. Vamos a hacer este ejercicio. Calcula la diferencia de electronegatividad en cada enlace y con base en ello determina el tipo de enlace que se forma. Entonces vean que aquí tenemos el compuesto NaN3, se llama ácida de sodio o nitruro de sodio. Este compuesto tiene 3 átomos de nitrógeno y un átomo de sodio. Recuerden que eso no nos interesa porque significa que hay 3 enlaces del tipo NaN. Y lo que quiero determinar únicamente es la diferencia de electronegatividad de uno de esos enlaces, no de los 3. O sea, no tengo que hacer la multiplicación por 3, ni sumar, ni dividir, ni nada. Simplemente me enfoco en el enlace sodio y nitrógeno. Aquí lo desglosé para ese efecto. Y entonces, pues bueno, si es sodio-nitrógeno, nos fijamos en la tabla. Sodio tiene 0.9 de electronegatividad y nitrógeno 3, o sea que la diferencia de electronegatividad es de 3 menos 0.9, o sea 2.1. Por lo tanto, el 2.1 cae en esta categoría, ¿no? Es un enlace iónico. Luego hacemos lo mismo para el compuesto HCl. El H tiene 2.1 y el Cl 3. Por lo tanto, la diferencia de electronegatividad es 3 menos 2.1, o sea 0.9. Y 0.9 cae en esta categoría, que es covalente polar. Luego, el oxígeno o gaseoso O2 tiene un enlace oxígeno-oxígeno. Por lo tanto, la diferencia de electronegatividad de un automático sabemos que es cero. Pero si a fuerza quieren hacer la resta, nos fijamos que vale 3.5 su electronegatividad. Así que 3.5 menos 3.5, eso es cero. Y es un covalente puro. Mientras que el F2O3, de nuevo, les digo que aquí no importa los numeritos, no importa que tenga 2 flúors y 3 oxígenos, el enlace que está presente es flúor-oxígeno. Así que hacemos el cálculo de diferencia de electronegatividad de ese enlace. Flúor-oxígeno, o sea, es 4 menos 3.5. Recuerden que la resta siempre es el grande menos el chico, o sea que esta resta jamás les va a dar negativo, siempre les tiene que dar positivo. Entonces 0.5 es una diferencia que se encuentra acá, que es covalente no polar. Bueno, yo creo que esta parte no está tan complicada. Les digo que no requieren calculadora para hacer estas restas, pero si por alguna razón la quieren tener, pues adelante.
Bueno, ahora pasemos al inciso B de las fuerzas intermoleculares. Ya sabemos distinguir qué tipo de enlace es a partir de de su electronegatividad. Ahora nos falta identificar qué moléculas son polares a partir del momento dipolo que éstas tengan. Entonces, del lado abajo a la izquierda les puse ejemplos de cómo se escribe lo del momento dipolo y cómo identificar cuando no son polares y cuando son polares. Pues gráficamente, pues, o sea, no está redactado. Entonces, si se dan cuenta, en esta primera molécula que dice que es no polar, todas las flechas de diferencia de electronegatividad van en sentidos contrarios. O sea, si retomamos ese ejemplo que vimos en clase de que esto es como un tug of war, o sea, donde hay dos equipos jalando un paliacate en una cuerda, el paliacate no se movería a ningún lugar, porque todas las fuerzas se anulan entre sí y se queda estático. Por lo tanto, es no polar. Lo mismo con este está más sencilla porque tiene solamente tres átomos, ¿no? El central y los que están a sus lados. Las fuerzas van a izquierda y derecha, se anulan entre sí, por lo tanto es no polar. Pero ahora veamos esta de acá abajo. Esta de acá abajo tiene dos flechas yendo hacia abajo y una flecha yendo hacia arriba. Entonces, si bien, bueno, vean que la flecha que va hacia arriba es más grande que las otras, ¿no? Entonces, esto es porque la diferencia de electronegatividad es mayor ahí. Entonces, pues, si bien estas dos jalan hacia abajo y esta hacia arriba, parecería que se anulan, en realidad, como esta es más grande, pues no se anulan. Existe un momento dipolo que va hacia arriba, porque esta gana sobre estas dos. Y entonces, esa flecha negra que está ahí, eso es lo que representa. En el otro ejemplo, tenemos dos flechas que van una a la izquierda y una a la derecha, pero ambas van hacia arriba. Por lo tanto, el momento dipolo se dibuja hacia arriba. Acá lo mismo, tenemos tres flechas en lugar de dos, son tres que van hacia arriba. Por lo tanto, va una flecha de momento dipolo hacia arriba. Y en esta última tenemos dos flechas grandes que van arriba y abajo, pero hacia la derecha ambas, y dos flechas pequeñas que van hacia abajo, pero hacia la izquierda. De cualquier manera, aquí sigue predominando estas que son más grandes y entonces se mueve, el momento dipolo se va hacia arriba a la derecha. Entonces todas estas son polares. Vamos a ver si podemos aplicar este asunto de la geometría y de la polaridad en estas moléculas. Aquí dice, dibuja el momento dipolo en cada molécula y determina si se trata de una molécula polar o no polar. Entonces, antes de eso vamos a escribir o determinar cuál de los átomos es más electronegativo de cada enlace, ¿va? Aquí tenemos selenio y flúor. El selenio está acá, es 2.4 y el flúor es 4. Por lo tanto, claramente vemos que el flúor es más electronegativo, así que las flechas de las fuerzas que hay entre estos átomos irían hacia el flúor, así como lo dibujé. Si se dan cuenta, como los cuatro átomos son iguales, o sea, no hay ninguno que sea más grande que el otro o con más electronegatividad que el otro, esta, esta flecha anula esta flecha porque van arriba y abajo y esta se anulan porque van izquierda y derecha. Por lo tanto, aquí se anulan entre sí y decimos que el momento dipolo es cero. Por lo tanto, es una molécula no polar. Vamos al de la derecha, a este. De nuevo, sabemos que el flúor es más electronegativo que el nitrógeno. Aquí está en la tabla, 3 y 4. Entonces, las flechas de las fuerzas entre los átomos van así. Nos damos cuenta que si bien esta flecha anula a esta flecha, sobrevive una flecha que va hacia abajo. Eso quiere decir que el momento dipolo lo podemos dibujar. Voy a utilizar un color distinto. Voy a ponerle color morado y un poquito más grueso. Entonces el momento dipolo va hacia abajo. Recuerden que se dibuja así, con una flechita que está cruzada por una barra. O sea, si no lo dibujan no hay mayor problema, no es indispensable. Y entonces, como el momento dipolo es diferente de cero, es una molécula polar. Vamos a justo la que está debajo de ella. Vemos también que... bueno, aquí no tiene los elementos escritos. Una disculpa, tendría que decirlo. Este es el cloruro de aluminio. Esto es AlClClCl. Eso lo sé por el código de color de los átomos, ¿eh? Pero no es necesario que sepan ustedes ese código de color por el momento. Bueno, no por el momento, nunca en realidad. Salvo que estoy en química. Bueno. Entre aluminio y cloro, el cloro tiene 3 y el aluminio 1.5, entonces las flechas van hacia los cloros, ¿no? Ok, entonces aquí vemos que las dos flechas de arriba, o sea, estas van izquierda y derecha, pero las dos van hacia arriba, o sea que gana hacia arriba, y tenemos una flecha que va hacia abajo. Entonces, como hay dos flechas que van hacia arriba, eventualmente gana ir hacia arriba en momento dipolo,
Y aunque no es muy grande, no importa de qué tamaño dibujo en la flecha, en este momento no lo voy a evaluar. Entonces, bueno, nada más es para que sea lo correcto. Entonces, como hay dos flechas yendo hacia arriba y una flecha yendo hacia abajo, gana la gana hacia arriba, porque las dos hay dos fuerzas en lugar de una. Solamente que estas dos fuerzas hacen un momento dipolo pequeñito, porque sí le resta algo la flecha que va hacia abajo. Por lo tanto, esta diferencia, este momento dipolo no es cero, entonces también se escribe diferente de cero, y por lo tanto es una molécula polar. Vamos a esta molécula, al cloruro de yodo. Entonces, entre yodo y cloro, aquí está cloro que es 3 y yodo es 2.5, perdón, pues vemos que va hacia los cloros, ¿no? Como son dos cloros exactamente iguales, es la misma fuerza y pues se anulan porque uno va a la derecha y uno va a la izquierda, ¿no? Por lo tanto, el momento dipolo aquí es cero, perdón, y es una molécula no polar. Uy, quedó rara esa A. Y vamos con la última, HF. Aquí vemos que H vale 2.1 y F 4, así que va hacia la derecha esta flecha. Solamente hay dos átomos, entonces no hay mayor cosa que hacerle. Lo voy a dibujar abajo para que no se confunda con el de arriba. Entonces nos damos cuenta que sí se puede dibujar una sola flecha hacia la derecha. Así. Y entonces quiere decir que el momento dipolo no es cero. Y por lo tanto la molécula es polar. Muy bien. Pues entonces ya terminamos estos ejemplos del momento dipolo y polaridad de moléculas. Vamos a avanzar. Este es el último apartado de las fuerzas intermoleculares. Aquí ustedes tienen que decir qué tipo de interacción hay entre unas sustancias. Y ustedes tienen que decir si es ion-ion, ion-dipolo, dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido, dipolo inducido, dipolo instantáneo o ion-dipolo inducido. O sea, estas combinaciones. Y aquí les puse en estos recuadros de colores unos recordatorios. Si es un enlace iónico el de la molécula o es un átomo o molécula con carga positiva o negativa, estamos en presencia de ion. Estos son los nombres en las interacciones intermoleculares, ¿no? Esto es como lo que sabemos del enlace y esto es el nombre de cómo se comportan las interacciones. Si es un enlace tipo covalente polar, esto a veces se muestra con una delta positiva o delta negativa. ¿Se acuerdan como el agua que ponemos así? Así OHH, le ponemos aquí delta negativa y aquí delta positiva, entonces no significa que tengan carga positiva, es una carga parcial, nomás nos indica que aquí hay más electrones que acá, por lo tanto es una molécula polar. Pero bueno, entonces bueno, si el enlace es covalente polar o lo vemos con delta positivo o delta negativo, estamos en presencia de un dipolo. Si es un enlace no polar, pues es un dipolo inducido, lo mismo que si fuera un covalente puro, ¿ok? Y aquí hay unas excepciones. Si tenemos dos moléculas que son dipolo-dipolo y una de ellas tiene hidrógeno y la otra tiene flúor, oxígeno o nitrógeno, en lugar de llamarse interacción dipolo-dipolo, se llama puente de hidrógeno. Ojo, que tiene que ser dipolo-dipolo, tener hidrógeno y flúor, oxígeno o nitrógeno. Luego, si hay dos dipolos inducidos, no es posible llamarlo así. El primer dipolo se queda con su nombre, o sea, dipolo inducido, pero el segundo cambia a dipolo instantáneo. Esto lo revisamos en clase y vimos que sucede porque, dado que el dipolo inducido es tan leve, el siguiente dipolo que este inducido a su vez induce, pues es aún más débil y entonces se llama instantáneo, o sea, dura muy poquito. Entonces vamos a ver qué sucede. El NaCl, hacemos la diferencia de electronegatividad de 0.9 y 3, eso me da 2.1, eso lo hace un enlace iónico. Por lo tanto es un ion. El H2 es un enlace covalente puro, es un dipolo inducido. Bueno, voy a poner aquí iónico, aquí le pongo puro. Así que esa interacción es ion dipolo inducido. Porque cuando tenemos un compuesto iónico se llama ion y cuando tenemos un covalente puro se llama dipolo inducido. Por eso es ion dipolo inducido. Después el SO3 más HCl. SO3, de nuevo no importa que tenga el 3, nada más es azufre con oxígeno, la resta me da 1 y 1 es covalente polar, ¿no? Entonces voy a ponerle aquí que es covalente polar. Y el HCl es hidrógeno que es 2.1 y cloro que es 3, la diferencia es 0.9, también es covalente polar. Por lo tanto, este sería un dipolo-dipolo. ¿Pero qué creen? Quedamos que
Si tenemos un dipolo-dipolo, uno de ellos tiene hidrógeno y el otro tiene FON, o sea, flúor, oxígeno o nitrógeno, ese dipolo-dipolo se transforma en un puente de hidrógeno. Y fíjense, aquí tiene hidrógeno, así que sí lo cumple, y tiene oxígeno, así que también lo cumple. Por lo tanto, esto lo voy a tachar. Voy a tachar y voy a poner que esto es puente de hidrógeno. Ahora, en el inciso C nos damos cuenta que tenemos Ag y tiene ahí una carga positiva. Eso significa que esto es un ion. Y el H2O sabemos que es un enlace covalente polar. Por lo tanto, estamos en presencia de una interacción ion-dipolo. El NH3 me fijo, nitrógeno es 3, hidrógeno es 2.1, la resta me da 0.9, o sea que es un enlace tipo covalente polar y covalente polar. Este es dipolo-dipolo. Y sucede lo mismo que con el SO3 y el HCl, ¿no? Porque ambos tienen, uno tiene hidrógeno y el otro tiene nitrógeno, entonces por supuesto que funciona el puente de hidrógeno. Y finalmente el NO y el Cl2O. El NO es 3 menos 3.5 es 0.5, por lo tanto es covalente no polar. Voy a ponerle COV-NP. Y Cl2O tenemos cloro que es 3 y oxígeno es 3.5, la resta es 0.5, también es un covalente no polar. Y acordamos que el covalente no polar se llama dipolo inducido. Entonces, aparentemente serían dos dipolos inducidos, ¿no? ¿Se acuerdan qué sucede cuando tenemos dos dipolos inducidos? Pues sí, justo. Ya no se llama dipolo inducido, sino que el segundo cambia de nombre. Y el nombre correcto es dipolo inducido, dipolo instantáneo. Listo. Voy a marcar con marcatextos verde la respuesta final de cada uno, para que no quede duda a la hora que estén repasando. Listo, ahí están las 4 respuestas. Muy bien, avancemos. El segundo bloque es sobre el aire y las presentaciones que ustedes dieron, más lo que yo les subí ahí a Classroom. En este tema, pues es todo teórico, en realidad no hay ejercicios numéricos. De la primera parte me interesa mucho que recuerden cómo se clasifica el aire. Recuerden que es una mezcla homogénea de gases. Y que recuerden cómo van los componentes del aire, porque pues eso explica cómo es que funciona nuestra atmósfera. Entonces voy a cambiar aquí de color a blanco. El componente más común en el aire, porque dice cuáles son los componentes del aire en orden de porcentaje de volumen. Entonces, en primer lugar, o sea, el mayor componente del aire es el nitrógeno. En segundo lugar es el oxígeno. Pero pensemos que el nitrógeno es como un 70% prox, el oxígeno es como un 29%, o sea, entre los dos ya casi es todo el aire. En tercer lugar tenemos que dijimos nitrógeno, oxígeno. Puede ser argón, puede ser CO2 o puede ser agua. En realidad, en tercer lugar, recordemos que es el argón. Ahí, voy a escribir CO2. El argón. En cuarto lugar, el CO2. Y bueno, el vapor de agua, neón, helio, ozono, pues son componentes aún menores del aire, ¿no? Entonces, muy importante eso. ¿Cuáles son ejemplos de gases monoatómicos, diatómicos y triatómicos? Recuerden que esta clasificación es simplemente saber cuántos átomos componen la molécula. Los monoatómicos son todos los gases nobles como el helio, el neón, el argón, el criptón. Los diatómicos son los que tienen dos átomos en su molécula, como el nitrógeno o el oxígeno. Y los triatómicos son los que tienen tres átomos en su molécula, como el ozono, o el dióxido de carbono, o la misma agua, ¿no? Obviamente, el dióxido de carbono y el agua, a diferencia de todos los demás que están ahí, son compuestos. Los demás son elementos. Voy a marcar con naranja el CO2 y el agua, nada más para recordar que son distintos. A lo mejor le voy a poner con color naranja también aquí, que estos son compuestos.
Y de una vez marco el otro, o sea, todos los demás, con rosita. Y estos son... estos con rosita ya. Estos son elementos. Bueno, ok. ¿Cómo es la reactividad de los principales componentes del aire? Los que son los inertes, recuerden que es porque no reaccionan. Y estos son los gases nobles y el nitrógeno, que se utiliza para inertizar atmósferas de reacciones químicas. Los que son muy reactivos, o sea, por ejemplo, el oxígeno. Y los intermediamente reactivos son como el CO2 y el agua. Estos componentes del aire sí reaccionan, pero no reaccionan con todo como lo hace el oxígeno prácticamente. Pues ya, ahí está. Ahora, lo demás son solamente pointers o cosas en las cuales tienen que enfocarse a la hora de estudiar de esos temas, porque en realidad pues no voy a darles las presentaciones ahorita de todos los temas otra vez. Ustedes tienen acceso a las presentaciones de sus compas y a la presentación que yo hice, entonces pueden basarse en cualquiera de las dos fuentes. Y bueno, del nitrógeno necesito que conozcan a grandes rasgos su ciclo. Recuerden el papel de las bacterias, cómo es que se fija el nitrógeno del aire al suelo y del suelo al aire. Eso necesito que lo tengan más o menos claro. Los usos principales del nitrógeno. Recuerden que el nitrógeno se puede ocupar para inertizar atmósferas, se puede utilizar como refrigerante porque cuando baja, o sea, cuando mantiene una temperatura muy baja la puede mantener durante mucho tiempo, es el nitrógeno líquido, pero como gas pues en realidad nada más se utiliza para inertizar atmósferas, a veces también para hacer la mezcla con los tanques de oxígeno de los buzos. Sobre el oxígeno requiero que sepan el papel que tiene en la fotosíntesis, la respiración y las combustiones. Recuerden que el oxígeno en la fotosíntesis es un producto y en la respiración y en las combustiones es un reactivo. Y la variación según la altitud y la temperatura. Recuerden que hay un diagrama de una montañita. Entre más arriba estemos, hay menor cantidad de oxígeno. Y entre más abajo estemos, pues mayor cantidad de oxígeno hay. Y la temperatura también. Si estamos más arriba, hasta cierto nivel, la temperatura disminuye. Eso quiere decir que hay menos cantidad de oxígeno. Mientras que en la superficie, en la corteza, la temperatura es mayor y la concentración de oxígeno también es mayor. Entonces, ojo con esas relaciones. De los gases nobles, necesitan saber cuáles son, o sea, helio, neón, nevada, toda esa lista, y cuáles tienen 2 y 8 electrones de valencia. Recuerden que todos los gases nobles, excepto uno, tienen 8 electrones de valencia. La excepción de 2 electrones es el helio, es el único que tiene 2 electrones. Todos los demás tienen 8, por lo tanto son muy estables. Sus principales usos, se acuerdan que se utiliza para hacer tubos de gas de colores, se utiliza también para que floten ciertos globos, se utiliza también para inertizar atmósferas y ya, ¿no? Del dióxido de carbono requiero que sepan cuál es su papel en la fotosíntesis, respiración y combustiones, como el oxígeno. Solo que aquí, ojo, en la fotosíntesis es un reactivo, mientras que en la respiración y en las combustiones es un producto. Su papel como gas de efecto invernadero, ¿se acuerdan del experimento que hicimos? Esto se repasa también de ahí. Y los principales usos, que recuerden que los usos del dióxido de carbono es para los extintores, esto es un extintor, ajá. También se utiliza como hielo seco, entonces se utiliza para enfriar, pero no enfría tanto como el nitrógeno. Entonces no es un gran no es un refrigerante, es un enfriador. Bueno, y sobre el ozono y el oxígeno y los alótropos, necesito que sepan definir qué son los alótropos y dar ejemplos. Esto lo pueden ver en la presentación o buscarlo en la presentación que yo les puse, porque la verdad es que esto lo vimos en clase hasta 2 o 3 veces y ya me aburre repetirlo. Pero no está complicado, solamente recuerden que son manifestaciones distintas del mismo elemento y por ende tienen diferentes propiedades. Un ejemplo de ello, además del oxígeno y ozono, oxígeno atmosférico y ozono, es el del fósforo, fósforo rojo, negro, fósforo blanco, o también del, ¿cuál les dije en clase? El carbono, que puede ser grafito, puede ser diamante, diamante, así se sobrepuso, bueno, en fin. Y bueno, sobre las capas de la atmósfera, necesitan saber cuáles son y en qué orden van, o sea, cuál está más cercana a la corteza, cuál sigue de esa, no son tantas tampoco, y cuál está hasta el final. Y una que otra característica de cada una. Entonces, bueno, esto es de lo que necesitan saber de las presentaciones del aire.
Vamos al bloque 3, que son las reacciones con oxígeno. Esto puede ser quizás para algunas personas lo que más trabajo les cueste, porque como que son muchas cosas que memorizar hasta cierto punto. Pero más que memorizar, pueden verle relación y eso ayuda a que sea más sencillo de recordar. Entonces, solamente hay dos tipos de elementos que vimos que reaccionan con oxígeno. Esto fue visto en un video con un cuestionario que después trabajamos. Entonces, los elementos son o metal o no metal. Cuando el metal reacciona con oxígeno, produce algo que se llama óxido metálico o también se le llama óxido básico. Y aquí les puse dos ejemplos. Como característica es que estos óxidos son sólidos a temperatura ambiente. Y de nomenclatura vimos el nombre stock, que por ejemplo para el caso del MgO se llama óxido de magnesio y para el Au2O se le llama óxido de oro 1. Al de magnesio no le ponemos el número romano y al de oro sí, porque el magnesio tiene siempre el mismo número de oxidación. En cambio el oro puede ser oro 1 u oro 3. Pero en la siguiente diapositiva veremos más a profundidad lo de nomenclatura, así que no me voy a detener ahorita en eso. Luego, este óxido metálico, cuando le pongo agua, o sea, si le agrego agua a, por ejemplo, al MgO, da como resultado un hidróxido, o también conocido como base. En el ejemplo del magnesio, pues quedaría MgOH2, y en el ejemplo del oro se quedaría AuOH. Las características que tiene esto que revisamos en el proyecto de los ácidos y las bases es que tienen un pH elevado, o sea, mayor a 7. La col morada se pone de color azul verdoso y el papel litmus queda de color azul. O sea, no importa si es litmus rojo, cambia a azul, y si es litmus azul, se queda en azul. Entonces ya no necesito aclarar eso, por eso no me lo puse, se queda bueno, es azul. Y el nombre tradicional de este hidróxido es hidróxido de magnesio y también hidróxido de oro 1. Pero aquí me equivoqué porque estos son nombres stock. O sea, voy a poner la aclaración. Eso solamente es para los hidróxidos. Lo de nombre tradicional es para los oxiácidos que están abajo. Una disculpa por esto. Esto es nomenclatura stock, es la que deben saber. Bueno, y ahora pasemos a los no metálicos. El no metálico con oxígeno produce un óxido no metálico o también conocido como óxido ácido. Por ejemplo, el cloro 2O y el SO3. Como característica es que a temperatura ambiente están en forma de gases. Y el nombre stock de estos es, en el caso de este, óxido de cloro 1 y en el caso de este, óxido de azufre 6. Aquí debo decirles que cuando son no metales siempre se le pone el número en romano. Aquí no hay excepciones. Cuando reaccionan cualquiera de estos con agua, producen un oxiácido o ácido. Este oxiácido, por ejemplo, en el caso del Cl2O se vuelve HClO y en el caso del SO3 H2SO4. Yo no les voy a pedir que encuentren cuál es el resultado de esto, solamente con que sepan qué tipo de compuestos son los que se producen. La característica de estos es que tienen pH bajo, es menor a 7. La col morada la cambian de color rojo o rosado. ¿Se acuerdan que en el laboratorio les salió así? Y el papel litmus rojo. Rojo nos indica presencia de ácidos. Y el nombre tradicional para el HClO es el ácido hipocloroso y para el H2SO4 es ácido sulfúrico. De nuevo, esto lo veremos en la siguiente diapositiva. Entonces ahorita vamos a hacer un ejercicio tipo examen de este tema. Entonces me dan esta información. La sustancia W reacciona con oxígeno y produce una sustancia X. Esta sustancia X, cuando reacciona con agua, produce NaOH. Me preguntan en el 1, ¿qué sustancia es la W? Entonces aquí vamos como repasando los pasos del inicio al final, más bien del final al inicio. Entonces aquí dice NaOH. Sabemos que como tiene OH es un hidróxido, así que es aquí. Por lo tanto, ¿qué cosa tuvo que haber reaccionado con agua para que se produjera el NaOH? Pues tuvo que haber reaccionado un óxido, ¿no? Un óxido del tipo metálico o básico. Entonces voy a escribirlo aquí. Entonces la sustancia X es un óxido metálico. Y específicamente con sodio. Óxido metálico con sodio. Esa es la sustancia X. Óxido metálico con sodio. Ahora, esta sustancia X se produjo al hacer reaccionar la sustancia W con oxígeno. ¿Y qué cosas son las que reaccionando con oxígeno producen óxido metálico? Pues aquí me fijo. El óxido metálico lo produce el oxígeno con metal. Así que la sustancia W es un metal. La respuesta a la primera pregunta es un metal.
Específicamente es el metal sodio, ¿no? Porque es el único metal que está en la fórmula del NaOH. Es un metal sodio. ¿De qué color se pone la col morada con el producto de la reacción de la sustancia X con agua? Pues esta sustancia X con agua me produce NaOH. Y esto es una base y las bases ponen a la col morada de color azul verdoso. ¿En qué estado de agregación se encuentra la sustancia X? La sustancia X es un óxido metálico, por lo tanto, con los óxidos metálicos son sólidos a temperatura ambiente. Entonces ponemos sólido. ¿Y cuál es el nombre stock para la sustancia X? Sabemos que es un óxido metálico y sabemos que es de sodio, así que pues tiene que ser óxido de sodio, ¿estamos de acuerdo? Listo. Muy bien. Entonces, este fue el ejercicio de reacciones con oxígeno. Ahora vamos a hacer un ejercicio de nomenclatura. Lo que está en... O sea, todo lo que está en esta pantalla, excepto el ejercicio, o sea, voy a tachar el ejercicio. Todo lo que está en la pantalla y que no está tachado ahorita, se los voy a dar en el examen. O sea, van a tener la tabla de radicales, van a tener los números de oxidación, o sea, la lista de los números de los elementos con números de oxidación negativos y con la lista de números de oxidación positivos. O sea, esta información la van a tener en el examen. Entonces no hay que memorizarla. Aunque honestamente, salvo esta parte, estas normalmente sí se deben memorizar, pero pues bueno, vamos a hacer la adecuación para que me muestren ustedes que saben nomenclatura, aunque no se sepan de memoria aún lo de los números de oxidación. Entonces bueno, aquí el ejercicio 1 dice, determina el número de oxidación de los elementos subrayados. Y entonces, hoy está, casi no se ve el subrayado, de hecho creo que no se ve, pero imaginen que aquí era el fósforo, aquí el yodo y acá el cobre. Ahí le puse una rayita rosa, se ve un poco mejor. Bueno, entonces necesitamos ese número de oxidación. Recordemos que hay unos números que ya tenemos de fijo, como los que están en estas listas, en la azul y en la que está abajo a la izquierda. Entonces empezamos por esos. El hidrógeno, este, está aquí, o sea que vale más 1 su número de oxidación. El oxígeno está acá y esto es válido cuando está al final del compuesto, aunque el oxígeno siempre es menos 2, aunque no está al final. Entonces bueno, entonces aquí vale menos 2. El fósforo, aunque está en esta lista, solamente es válido al final del compuesto y el fósforo no está al final del compuesto, así que no sabemos cuánto vale. Así que tenemos que hacer el recuento. Hay 3 hidrógenos y cada uno vale más 1, es más 3. 3 oxígenos, cada uno vale menos 2, es menos 6. Y esto me tiene que dar 0. ¿Qué número tendría que estar en esta cajita para que sumado al más 3 y el menos 6 me dé 0? Exacto, más 3. Eso quiere decir que el fósforo es más 3. Y entonces aquí yo contestaría en esta tablita más 3. Porque me piden el número de oxidación del elemento subrayado. En el caso del segundo ejercicio, el potasio, K, está en el mismo grupo que el hidrógeno, o sea que también tiene un número de oxidación más 1. El oxígeno, ya quedamos que es menos 2 siempre. Y el yodo, aunque sí está en esta lista, otra vez no está al final, por lo tanto no sabemos qué número de oxidación tenga. Así que hacemos el cálculo. Hay un potasio, así que la carga del potasio completa es más 1. Hay 4 oxígenos, así que la carga que me da el oxígeno es menos 8. Y esto me tiene que dar 0. ¿Qué número sumado a más 1 y menos 8 me da 0? Más 7, correcto. Entonces, aquí es más 7. Y como respuesta final del ejercicio pongo más 7, porque es el número de oxidación del yodo, que está subrayado. Y finalmente el Q2O. El cobre es un elemento que no está en ninguna de nuestras listas de esta pantalla, está en el tramo de los metales de transición, así que no sabemos qué número de oxidación tenga. Mientras que el oxígeno sí sabemos que es menos 2. Y como solamente hay un oxígeno, pues la carga que da los oxígenos es menos 2, me tiene que dar 0. ¿Qué número sumado a menos 2 me da 0? Pues más 2. Ojo, hay 2 cobres en este compuesto. Eso quiere decir que cada cobre aporta más 1. Repito, como la carga de los cobres debe ser más 2 para que sumada con el menos 2 del oxígeno me dé 0, cada cobre tiene que aportar más 1 de carga. Porque entonces, si yo le pusiera más 2 al cobre, pues ya se volvería más 4, ¿no? Porque son 2 cobres. Entonces aquí es más 1. Muy bien. Ahora nos pide escribir el nombre stock de estos compuestos. SNO
Primero ya sé que se va a llamar óxido porque tiene oxígeno al final. Óxido de Sn es el elemento estaño. Y oigan, ¿ven al estaño en alguno de nuestros grupos de números de oxidación fijos? Aquí no está y aquí están los metales. Y estos son las tres excepciones de transición que tienen fijo su número de oxidación. Y el estaño es un metaloide, pero bueno, esto no está en ninguna de nuestras listas, así que no conocemos su número de oxidación. Rápidamente nos fijamos que el oxígeno es -2, así que el estaño tiene que ser +2. Por lo tanto, como este estaño no está en nuestras listas, tenemos que ponerle su número romano. Óxido de estaño 2. Ahora vamos con el CaOH2. El CaOH2 es un hidróxido. ¿Cómo sé que es un hidróxido? Porque tiene OH, ¿no? Hidróxido de... Y el elemento metálico aquí es Ca, que es calcio. Revisemos si tenemos que ponerle número romano o no. El calcio se encuentra en nuestras listas en el grupo 2. Por lo tanto, no hay que ponerle número de oxidación. Aquí hasta se los aclaré. No lleva número romano. Y finalmente el P2O5. Este también es un óxido porque tiene oxígeno al final. Óxido de... El elemento P es fósforo. Y les dije que siempre... y el fósforo es un no metal. Y les dije que los elementos óxidos no metálicos siempre llevan número romano. Entonces este va a llevar un número romano. El oxígeno vale -2, -2 por 5 es -10. Para que me dé 0 le tengo que sumar un +10. Y como hay dos fósforos, cada fósforo aporta +5. Por lo tanto, es óxido de fósforo 5. Luego me dice, escribe el nombre tradicional de los compuestos H2CrO4 y HNO2. Entonces, H2CrO4, tengo que buscar en la tabla de radicales el radical CrO4. Voy a ponerlo con naranjita. Este lo tengo que buscar en la tabla de radicales. Y recuerden que me sirve, o sea, no son tantos tampoco, pero para hacer la búsqueda rápida, el número de hidrógenos que tiene, en este caso es 2, me indica en qué zona de la tabla lo voy a encontrar. Ahí dice divalente, y si tiene 2 hidrógenos es divalente. En el caso del otro, el H, esto sería monovalente porque nada más tiene un hidrógeno. Entonces, bueno, este es divalente. Entonces, seguramente lo vamos a encontrar en la tabla donde dice radicales divalentes. El CrO4, aquí está. Y se llama cromato. Recordemos que ahora, para dar el nombre, la terminación ato cambia a ico. Entonces, si era cromato, ahora va a ser crómico. Y el nombre sería ácido crómico. Siempre se le pone la palabra ácido primero. Ácido crómico. Ok, el HNO2. Vamos a buscar el NO2. Como tiene nada más un hidrógeno, está en la primera tabla, en la de radicales monovalentes, y buscamos el NO2, es este, y se llama nitrito. Recordemos que la terminación ito cambia a oso cuando le ponemos el nombre al ácido. Entonces, en lugar de ser nitrito, va a ser nitroso, y este se llamará ácido nitroso. Recuerden que la palabra ácido se pone siempre al inicio de los oxiáceos. Y pues ya, con eso terminamos nuestro repaso de nomenclatura. Esto para ciertas personas a veces resulta complicado, para otras personas no tanto. Espero que les vaya bien con esto. Y finalmente llegamos a los hidrocarburos. Aquí son 2 diapositivas de hidrocarburos. Uno es para recordar las propiedades, nomenclatura y fórmulas, y la otra es para recordar su clasificación. Esto es teórico nada más. Vamos a ver el cuadro rosa. El cuadro rosa dice que están formados por cadenas de carbonos e hidrógenos. O sea, en química 2 vamos a ver que los hidrocarburos después se pueden mezclar con oxígeno, nitrógeno, y azufre y fósforo y cloro a veces, pero para nosotros ahorita los hidrocarburos son solamente compuestos de carbono e hidrógeno. Los primeros 4 hidrocarburos son gaseosos. Los siguientes son líquidos y los de mayor número de carbono son sólidos. El carbono debe hacer siempre 4 enlaces y estos pueden ser sencillos, dobles o triples. Los nombres de los primeros 4 hidrocarburos son fijos y son de memoria, ¿se acuerdan? Metano, etano, propano, butano. Todos terminan en ANO y el prefijo es de memoria porque no tiene una lógica en nuestro idioma. Entonces es met, et, prop, but. Estos son los primeros 4.
Recuerden que este tiene un carbono, este tiene 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, ¿no? Y sus respectivos hidrógenos, obviamente. Bueno, y por último, los nombres de los siguientes hidrocarburos se dan con el prefijo griego de acuerdo con el número de carbonos. Entonces, si tiene 5 carbonos es penta, o sea, pentano. Si tiene 6 es hexa, 7 hepta, 8 octa, 9 nona, 10 deca, 11 undeca y así sucesivamente. Y bueno, entonces, bueno, esto ya fue un recordatorio de su nomenclatura. O un recordatorio de las fórmulas. Recuerden que tenemos 4 fórmulas distintas. La que se llama condensada o molecular solamente indica cuántos carbonos e hidrógenos tiene en total. Por ejemplo, aquí estamos desarrollando todo sobre el pentano. Pentano, como su nombre indica, tiene 5 carbonos. Entonces 5 carbonos y 12 hidrógenos. Esto es molecular o condensada. Si no solamente muestro carbonos e hidrógenos, sino muestro cómo están distribuidos, se le llama semidesarrollada. Aquí podemos ver que primero escribimos CH3 porque este carbono tiene 4 enlaces, un enlace es con otro carbono y los otros 3 son los hidrógenos. Luego dice CH2,3, quiere decir que hay 3 de estos en el paréntesis, o sea CH2, 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 y al final tiene un CH3. Esta forma se llama semidesarrollada. Esto es porque los hidrógenos siguen agrupados. Ahora bien, si separamos esos hidrógenos, ahora se llamará desarrollada. Por ejemplo, este CH3 en lugar de ser CH3 es C con una H hacia arriba, una H a la izquierda y una H hacia abajo. Y estos CH2 van separados, CH2, CH2, CH2 y el CH3 también va separado. Entonces esto es la desarrollada. Y la forma taquigráfica es cuando utilizamos lo de las rayitas. Cada rayita es un enlace y cada codo de estas rayitas, esto que estoy marcando con bolita, eso es un carbono. Y podemos saber de inmediato cuántos hidrógenos tiene cada carbono porque sabemos que debe completar 4 enlaces. Por ejemplo, sabemos que tiene 3 hidrógenos porque ya tiene nada más un enlace con otro carbono. Este carbono tiene 2 enlaces, por lo tanto solamente tiene 2 hidrógenos. Este también tiene 2, este también tiene 2 y este vuelve a tener 3 hidrógenos. Lo voy a borrar porque no es parte de la fórmula, solamente era como para interpretarla. Ok, y pues ahora vamos a un ejercicio de clasificación, que es lo último del examen. Y recuerden que los hidrocarburos los podemos clasificar de acuerdo con 3 criterios distintos en 6 categorías. Pueden ser lineales o ramificados. Los lineales son los que no tienen ramas, solamente hay un camino por seguir. O sea, si yo tengo esto es lineal porque siempre llevo la misma ruta. En cambio, el ramificado podría ser así, porque yo voy caminando por aquí en el compuesto, llego a este carbono y aquí puedo decidir irme a la derecha o bajar. Entonces, esa ramificación hace que sea ramificado. Los abiertos son los que no forman ningún ciclo en ningún punto. O sea, pueden tener dobles enlaces, pueden tener ramas, pero nunca se cierran. Y los cerrados es que forman un ciclo en algún punto del compuesto. Entonces a lo mejor va esto así. De pronto aquí hay un cuadrado, que sabemos que ese es un hidrocarburo cíclico o cerrado. Y entonces, pues bueno, esto ya es cerrado. Y los saturados son los que tienen solamente enlaces sencillos. Y los insaturados tienen enlaces dobles o triples. Bueno, y o triples, porque también pueden tener de ambos. Entonces vamos a clasificar estos que están aquí. El primero, nos fijamos que solo es una ruta, así que es lineal. Por otro lado, nunca se cierra, o sea, no hay ningún ciclo, así que es abierto. Y por último, no tiene enlaces dobles ni triples, así que es saturado. Entonces esto es lineal, abierto, saturado. En el caso de este compuesto, vemos que no es lineal porque llegamos a este carbono y podemos seguir hacia la derecha o bajar. Entonces es ramificado. Sabemos que es cerrado porque aquí hay un ciclo, ¿no? Aquí hay un ciclo. Entonces es ramificado, es cerrado y son puros enlaces sencillos, así que es saturado. Ramificado, cerrado, saturado. El último compuesto, en lugar de taquigráfico lo puse CH3, CH así, normalito, ¿no? Vemos que no hay ramas, o sea, hay un solo camino, así que es lineal. Vemos que no hay ninguna parte ciclada, o sea, cerrada, entonces es abierto. Pero vemos que hay un doble enlace, así que no es saturado, es insaturado. Así
que esto es lineal, abierto, insaturado. Creo que esto no les cuesta mucho trabajo. De todas maneras, repásenlo, no se confíen. Y por último, vamos con lo de los alcanos, alquenos y alquinos. Los alcanos tienen solo enlaces sencillos y su fórmula condensada es CnH2n más 2. Recuerden que tiene el doble de hidrógenos más 2 que el número de... tiene el doble de carbonos más 2 en los hidrógenos. Los alquenos nada más tienen enlace doble y tienen el doble de hidrógenos, o sea, que carbonos. O sea, si el carbono son 4, tiene 8 hidrógenos. Y los alquinos tienen enlaces triples y su fórmula condensada sería 2n menos 2, o sea, 2 hidrógenos menos que el doble de carbonos. Entonces vamos a aplicar esto para ver si podemos clasificar estos tres compuestos como alcanos, alquenos o alquinos. Nos fijamos en el C7H12. El doble de 7 es 14, ¿no? Si fuera un alqueno, debería tener 14 exactamente aquí. Si fuera un alcano, debería tener 16, porque son 2 hidrógenos más. Y como no tiene ni 14 ni 16, tiene 12, tiene 2 menos, eso significa que es un alquino. Porque entonces 14 menos 2 ya me da 12. El C8H16, pues 8 por 2 es 16. Así que este es un alqueno, es exactamente el doble. Y este es 20 por 2, me daría 40, pero no tengo 40, tengo 42, quiere decir que le sumé 2. Eso significa que es un alcano. Pues bien, eso ha sido todo por hoy, el del repaso. Espero les haya funcionado. Les voy a estar mandando algunas trivias por si quieren practicar más. Y continúen estudiando para su examen. Cuídense y nos vemos el lunes.